El tema que quería hablarle esta noche es acerca del propósito de Dios. Vamos a buscar en el libro de Efesios capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo 11. Efesios capítulo 3 a partir del versículo 11. Dice así la palabra del Señor: conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. Voy a tomar simplemente estos dos versículos de este capítulo 3 de Efesios y, deteniéndonos en el versículo 11, dice: conforme a la determinación eterna. Esa palabra de determinación, en otras versiones lo tenemos como propósito, que es exactamente lo mismo en el original griego, que quiere decir un propósito, pero en el cual hay un deseo, va acompañado de un sentimiento, no tanto así como una determinación automática, sino que es un propósito que la persona que quiere realizarlo tiene un profundo sentir respecto a él. Hoy en día se habla mucho acerca del propósito de cada vida. Hay un libro en especial, que no voy a nombrar el título, que habla acerca de el propósito que tiene que tener cada uno. Hay muchos libros también en librería evangélica que hablan acerca del propósito de las personas que, si encuentran un propósito, pueden vivir una vida más feliz. De hecho, el mundo, cuando las personas van a psicoanalizarse, lo que lo ayudan es a encontrar un propósito. Parece ser que Dios, cuando creó a la persona, al ser humano, le puso un propósito. Es algo, dice, bueno, es obvio, sí, pero saben que hay vidas que han perdido el propósito. Hay vidas que dice, bueno, vivo por vivir, vivo a ver qué pasa, pero no hay planes, no hay propósitos, no hay un objetivo de vida. El mundo, por supuesto, cuando uno le plantea, a ver, a un psicólogo, qué propósitos puede dar, y te va a enfocar a cosas, a menos que sea creyente, va a enfocar a cosas de aquí abajo. Es verdad que si las personas tienen algún propósito que hacer en la vida, están más enfocadas y pueden estar mejor. Pero los propósitos de aquí abajo, tarde o temprano, tienen su fin. Y a veces las personas cambian de propósito a lo largo de la vida. Propósitos elevados, algunas personas dicen, bueno, mi propósito es tener más dinero, hacer crecer la empresa, tener un mejor puesto de trabajo. El propósito de otras personas, tener una casa propia, tener un auto. Eso son propósitos materiales grandes. Y algunas veces el propósito de las personas es poder alimentarse en el día. Hay diferentes propósitos y hay vidas que no tienen propósito. Pero yendo a lo que hoy se escucha a veces en las iglesias, todo se está centrando hoy en que te voy a dar un propósito para que hagas. Porque un creyente sin propósito está a la deriva, etc. Y a veces, ese propósito se centra más que nada en lo que la persona puede hacer. Se anulan las capacidades de las personas, que no está mal alentar a alguien, pero miren si todo el propósito está en lo que uno puede hacer, o en lo que la iglesia puede hacer. Vamos a cambiar, por así decirlo, el centro del propósito. Acá hay personas adultas, chicos, adolescentes. Podemos decir, ¿qué propósito tenemos cuando somos chicos? Qué lindo cuando uno es niño y el único propósito con el cual se levanta es jugar. Después ir a la escuela. Después uno se da cuenta que eso de jugar y demás empiezan responsabilidades en la vida.
cuando crecemos nos llenamos de propósitos. A veces esos propósitos nos envuelven. Pero lo que yo le quiero llamar la atención, ¿cuál debería ser nuestro propósito? O sea, ¿para qué trabajamos? ¿Sí? ¿Para estar mejor? ¿Para llevar comida a nuestra casa? ¿Para qué pintamos nuestra casa? ¿Para que se vea más linda? Son algunos tipos de propósitos, pero decimos, ¿por qué vivimos? ¿Cuál es nuestro propósito de vida? Algunos buscan fama, algunos buscan una posición laboral, algunos buscan ser reconocidos por sus amigos, diferentes propósitos. Pero hay un propósito que debería ser el eje de todos. Ese propósito es el propósito de Cristo. Tanto chicos o grandes, más allá de los propósitos que uno pueda tener, algunos estudian para recibirse. Bien, ese es un propósito. Pero no olvidarnos cuál es el principal propósito de la vida. El principal propósito de la vida es el propósito de Cristo, que vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo es ese propósito y vamos a ver la diferencia que hay entre los propósitos o determinaciones que tenemos nosotros. Que como digo, todo lo que es de este mundo es corto, es efímero, no tiene trascendencia. Dice el versículo que hemos leído del capítulo 3 de Efesios, versículo 11, dice, conforme a la determinación, o podemos decir también el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hay un propósito que es eterno. ¿Cuándo empezó ese propósito? Siempre estuvo. O sea, nos damos cuenta algo que es un propósito pero de carácter eterno, que no tiene ni principio ni tiene fin. Si bien podemos decir hay un punto de culminación de ese propósito con respecto a la salvación del hombre, pero dice que es eterno. Entonces lo primero que tenemos que pensar es lo siguiente. ¿Saben? He escuchado aún y he leído a predicadores que dicen, bueno, como el hombre pecó, como el hombre cayó, como el hombre desobedeció a Dios, entonces Dios ideó un plan. Tremendo error. Dios no ideó un plan después que el hombre cayó. El propósito de ella estaba antes, es eterno. Dios no hace partes a su creación, es decir, crea al hombre perfecto, este pecó, bueno, tengo que buscar algo que subsane eso, algo que es como poner un parche en algo que se rompió, no. Y lo he escuchado, ¿sí? Es decir, el hombre pecó, entonces Dios, no. Dios nos dice la palabra que en Cristo tenía un propósito de carácter eterno. ¿Qué quiere decir esto? Algunos dicen, bueno, Dios, ¿por qué creó al hombre si iba a pecar?